Hoy vamos a hablar de la T básica. La T básica, que es el primer paso y, como su nombre indica, básico para el control instrumental de un avión. Si consideramos que la parte final de un vuelo instrumental es la más complicada, que es hacer una aproximación instrumental es un enlace en maniobras de cambio de rumbo, cambio de velocidad, cambio de altitud y, además, control de tiempo. Hacer todo eso, si no se tiene un dominio absolutamente bueno del vuelo instrumental básico, es imposible. ¿En qué consiste la T básica? La T básica es una disposición de instrumentos que está pensada para que ese control total del avión que vamos a tener que hacer basándonos únicamente en la interpretación de los instrumentos sea lógico y lo más fácil posible. Después de muchos años, en donde, como veremos más adelante un poco, se han utilizado configuraciones diferentes, actualmente la configuración que se utiliza como básica para el control instrumental de los aviones es precisamente esta, la T básica. Esta es una T básica lo más elemental que puede ser, pero es la misma esencia que vamos a encontrar en cualquier sistema de instrumentos básicos de avión. ¿En qué consiste? En que alrededor del horizonte artificial, actualmente consideraremos el horizonte artificial desde el punto de vista práctico como primario en el vuelo instrumental de un avión, está a su vez junto con el anemómetro, el altímetro y el sistema de rumbo, un sistema de brújula, sea el que sea. Con esta configuración es muy fácil concentrar la atención en los instrumentos que verdaderamente son fundamentales para el control instrumental del avión. Además de eso, también tendremos que considerar el bastón y bola, el Turn and Backing Indicator y el variómetro. Pero en fin, estos ya son instrumentos que consideraremos de alguna manera secundarios. Aquí tenemos la distribución de instrumentos en una cabina de un avión de los años 30, en donde ya se empezó a practicar el vuelo instrumental, basándonos en la poca instrumentación que había en aquel momento, prácticamente en el instrumento que vamos a llamar bastón y bola, el Turn and Back Indicator. Era el único instrumento giroscópico del que se disponía en esos momentos y prácticamente se hacía el vuelo instrumental basándonos en sus indicaciones y era bastante complicado y muy difícil de ejecutar. Este es un avión de los años 30. A partir de ahí se fueron desarrollando tanto los instrumentos como su forma lógica de agruparlos, para lo que vamos a llamar barrido de instrumentos o scan flow, que es una forma lógica de mantener atención sobre los instrumentos y lo más compactos posible, para que no haya que apartar la vista excesivamente del que vamos a considerar como el centro de interpretación del vuelo instrumental, que es el horizonte artificial. Se han hecho experiencias sobre esto y se ya ha llegado a la conclusión de que en vuelo instrumental aproximadamente el 85% de tiempo de atención se centra en el horizonte artificial. Entonces, como ya hemos visto al principio, alrededor del horizonte artificial se sitúa el anemómetro, se sitúa el altímetro y el sistema indicador de rumbo, que en este panel de instrumentos, que es bastante básico,
pues entonces lo que tenemos es un sistema de indicación simplemente de rumbo. También a un lado y a otro se sitúa el bastón y bola y se sitúa el variómetro. Los instrumentos de radionavegación pues los tiene puesto aquí a la derecha y los demás pues ya son instrumentos de control de motor. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es agrupar todavía un poco más la información. Aquí tenemos la cabina de un C-90, que ya es un avión, es un bimotor turbohélice, ya un poco bastante más avanzado. Aquí tenemos en el panel de la izquierda, tenemos el horizonte artificial, que ya en este caso es electrónico. Tenemos también el anemómetro, tenemos el altímetro y ya en el sistema indicador de rumbo se incluye también sistema de navegación. Es del tipo HSI, donde la información de radiales o de sistema ILS pues vienen también agrupados. A la derecha es exactamente lo mismo, pero el horizonte artificial es analógico, no es electrónico. Y el siguiente paso ya son los instrumentos concentrados con toda la información en un instrumento de este tipo que corresponde a un aerobús de la serie A320 hasta el 350. Aquí va toda la información también agrupada alrededor del horizonte artificial. Tenemos el anemómetro, tenemos el altímetro y mucha más información concentrada que ya hay que estudiarse el avión para tenerlo claro qué es lo que nos informa, que nos informa de mucho y muy concentrado. Con esta distribución de la T básica, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende dar coherencia y concordancia a la lectura de instrumentos, de manera que siempre un instrumento indicador pues esté a su vez respaldado para poder hacer comprobación cruzada con otro que le sirva como de alguna manera ayudante. Por ejemplo, el horizonte artificial pues tiene que ir secundado por el bastón y bola y por el sistema indicador de rumbo. Siempre se pretende cuando se diseñan los aviones que además las fuentes de alimentación de estos instrumentos que nos van a permitir comprobar en sus lecturas que es coherente lo que estamos viendo, pues hay que intentar que se diseñen así los aviones que se alimenten de fuentes de alimentación diferentes. En el plano vertical, pues habría que ver la coherencia entre el horizonte artificial, el altímetro y el variómetro. Todos están agrupados pues alrededor de esa T básica de la que hemos hablado. Otra importante misión de esta distribución de instrumentos es intentar evitar la desorientación espacial. ¿Cómo? Intentando concentrar la atención y la vista en una zona muy concreta del panel de instrumentos, sin tener que hacer grandes variaciones de posición de la cabeza o de los ojos para interpretar. La desorientación espacial, la que siempre se ha conocido como vértigo de instrumentos, sucede porque cuando el avión está en vuelo instrumental sin tener referencias exteriores, pues las referencias que al ser humano le proporcionan el sistema vestibular del oído interno, el sistema visual en que compara su posición con lo que ve con el horizonte y el sistema propioceptivo, que es la influencia que sobre sus músculos, sobre su cuerpo, tiene una posible maniobra. Por ejemplo, en caso de estar haciendo un viraje, pues en el momento en que empiezan a aumentar los Gs, pues esa presión que se nota sobre el asiento o sobre la espalda. Todo esto, si se está haciendo en vuelo visual, es perfectamente coherente, pero cuando eso se está haciendo sin que tengamos referencias exteriores, pues lo normal hasta cierto punto es que no coincidan las informaciones de estos sistemas con las informaciones que realmente me están dando los instrumentos. ¿Qué es lo primero que hay que tener muy claro? Que hay que hacer caso a los instrumentos. En vuelo instrumental hay que olvidarse de la percepción física
que el piloto tiene sobre su cuerpo. ¿Cuándo hay que tener mucho cuidado con una posible desorientación espacial? Pues siempre que pasemos de vuelo visual en condiciones visuales a vuelo en condiciones instrumentales, en ese tránsito, si además nos coincide una maniobra de viraje, de subida o de descenso, pues hay que tener en cuenta que la indicación de los instrumentos es lo que nos tiene que guiar. Hay que entrar de forma suave y lenta en las maniobras. Lenta no significa excesivamente lenta, sino con suavidad y con control. Hay que evitar movimientos bruscos o rápidos de la cabeza. Para eso la T básica agrupa nuestra atención de manera que no tengamos que ir cambiando de posición. Siempre que se entre en nubes desde una situación de vuelo visual, hay que intentar apagar las luces de aterrizaje, las luces de aproximación, las luces de rodaje, sobre todo de noche. Y también hay que evitar entrar en nubes con las luces de posición o las luces estroboscópicas encendidas, lo mismo, sobre todo de noche, porque eso sí nos va a dar siempre una sensación muy desagradable de desequilibrio. Cuando estamos hablando de vuelo instrumental real, en condiciones que pueden de alguna manera ser críticas, es recomendable, si se dispone de él, utilizar el piloto automático, no por ayuda al control del avión, sino porque el piloto automático siempre va a seguir las indicaciones de los instrumentos perfectamente, porque no tiene esta capacidad de desorientación que tiene el piloto humano.